Desafortunadamente, pero es mucha la gente que nos critica a nosotros los cristianos, pero es principalmente por ignorancia. Hablan, nos atacan y se burlan de nosotros porque no tienen el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios, nunca han leído la Biblia y aún así se burlan de nosotros, nos critican, nos juzgan. Pero ellos no saben, si no han leído la Biblia, jamás podrán saber qué es lo que se hace en una iglesia de sana doctrina. Y una de las cosas por las que más nos atacan o que más se burlan o que buscan de pretexto para no congregarse en una iglesia es que dicen que en las iglesias los pastores te exigen el 10% de tu salario, es decir, el famoso diezmo. Pero en una iglesia de sana doctrina esto no sucede. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo perteneció solamente al Antiguo Testamento. Antes de que mi Señor Jesucristo hiciera cumplir la ley, como nos dice en Mateo 5:17, Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Mi Señor Jesucristo, como nos dice en Mateo 5:17, Él hizo que la ley se cumpliera, por lo que todo aquello que se exigía antes en el Antiguo Testamento quedó nulo, porque si no, pues también como poner, por ejemplo, tendríamos que apedrear a todas las infieles o a los infieles, ¿verdad? Y ustedes ya sabemos que no podemos hacer eso porque Dios nos perdona a todos. Entonces, mi Señor Jesucristo rompió con todo eso, ahora vivimos con el nuevo pacto y vivimos bajo la gracia, y ya el diezmo ya no existe, pero en iglesias de sana doctrina, obviamente, porque es cierto, no podemos negarlo, que sí hay iglesias donde aún hay lobos rapaces, donde aún hay ladrones que siguen exigiendo el diezmo. Pero, ¿sabes qué? No es tanto la culpa de esos ladrones, de esos lobos rapaces, o algunos por ignorancia que desafortunadamente llegan a ser pastores, pero no los puso Dios, se pusieron ellos solos. Pusieron un cuarto, rentaron un departamento, pagan la renta, pusieron, y si ellos mismos se hicieron pastores y nunca han tenido o se han dado la oportunidad de leer la Biblia, y por eso siguen viviendo o siguen manejando iglesias, tal vez no como lobos rapaces, pero sí por ignorancia, pero al final y al cabo sigue siendo la misma. Siguen cometiendo cosas que no le agradan a Dios. Pero mira, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podríamos nosotros esperar que la gente que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha ido a la iglesia, se burle de nosotros o piense que se nos exige el diezmo? Si los mismos, escucha esto, si los mismos cristianos que asisten a iglesias, que leen la Biblia, siguen creyendo que el diezmo existe, ¿qué vamos a esperar de aquellos que no se congregan, que aquellos que nunca han leído la Biblia, verdad? Pablo claramente lo menciona en 2 Corintios 9:7. Antes el diezmo se exigía en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento ya no se exige. Y Pablo, como te comento, en 2 Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya no se le llama diezmo, ni tampoco se te exige un 10%. Cada quien dé como propuso en su corazón. Tú no tienes que ponerle el nombre al sobre de lo que depositas, nadie se tiene que enterar de lo que tú das. Tampoco te pueden exigir en una iglesia que pongas el nombre en el sobre, porque eso es manipulación, es para ver cuánto estás dando. No tienes, en ninguna parte de la Biblia dice que tienes que poner nombre al sobre, porque antes ni los sobres existían. Lo que tú des es lo que Dios puso en tu corazón, y es con alegría, sin tristeza. Y dice aquí algo muy importante, dice, ni por necesidad. Tampoco puedes ofrendar esperando algo a cambio. No, pues escucha bien esto, no puedes sembrar y que Dios te va a multiplicar. No puedes dar algo material y Dios te va a dar el doble o el triple o el 100 por uno. Eso no es. La ofrenda es cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, es decir, sin esperar nada a cambio, simplemente por obediencia y por lo que Dios pone Él mismo en nuestro corazón para ofrendar, porque como te insisto, ya no es diezmo, ahora se llama ofrenda, y claramente Pablo lo dice en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice, cada primer día de la semana, escucha esto, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí también podemos ver cómo el apóstol Pablo le dice que cada día aparte algo, ¿verdad? Pero tenemos que entender todo tenemos que ponerlo en contexto. Cuando esta carta se escribió, en el pueblo romano se pagaba por día, el salario era diario. Es por eso que Pablo dice, bueno, lo que ganes diario, a la semana haces tus cuentas, y ya que hagas tus cuentas de lo que Dios puso en tu corazón, eso dalo de ofrenda. Ahora, nosotros en estos tiempos, la mayoría trabajamos o por semana o por quincena, aunque seas comisionable, aunque trabajes a comisión, casi todos o la mayoría trabajamos por pago por semana o quincenal. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, si recibimos un pago a la quincena o un pago mensual, cada que recibimos nuestro pago, ese tenemos que apartar algo de acuerdo a lo que Dios pone en nuestro corazón para darlo en ofrenda. Amén. Así que ya no olvides que el diezmo ya no existe. Ahora es ofrenda y cada quien da como haya propuesto en su corazón. Pero también no olvides esto, Dios ama al dador alegre. Y tampoco olvides que Dios te ama.